Pues en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, seguramente esta frase les vendrá a la cabeza y a la memoria: el Quijote. Vamos a hablar del Quijote y vamos a hablar con miembros de la tertulia literaria Lectores del Quijote. A mi izquierda tenemos a Ángel Olmo Risqués, que es miembro de esta tertulia, y un poquito más a mi izquierda tenemos a Fernando Tinarejo, que también es lector del Quijote y miembro de esta tertulia literaria. Bueno, los dos sois lectores, ¿no?, del Quijote, ¿no? Los dos somos lectores. Bueno, el Quijote tiene mucho más de lo que pensamos, ¿no? Aparte de ser el libro más vendido, más leído y más traducido, ¿no? No sé si son datos correctos. Sí, muy correctos. El Quijote como libro es una obra extraordinaria, escrita por un autor extraordinario. No ya porque fuera el siglo de oro de España, sino porque él rompió todas las reglas que había para escribir y creó una línea de trabajo tan interesante, tan discutida, quizá por eso, que creó realmente un ambiente muy favorable. Sus enemistades, que creyeron que iban a derrotarlo, pues justo tuvo el efecto contrario. Cervantes siguió adelante y triunfó, y él se dio cuenta en los últimos años, se dio cuenta de que realmente había acertado con la línea de trabajo. Es decir, que Fernando, Miguel de Cervantes percibió, ¿no?, ese éxito que estaba teniendo el Quijote. Sí, él percibió, ya en la segunda parte lo menciona, que no hay casa de señorial que no tenga una edición del Quijote, lo leen los mayores, se deleitan los chicos, y luego después habla que se hicieron un montón de copias. Bueno, muchas de ellas fueron ilegales, porque en el 1605 sale la primera edición, luego se hizo una pirata en Valencia, luego se hizo en Portugal, luego pasó a Sudamérica, y en fin, él fue consciente del gran éxito que tuvo. Él en un principio, cuando se pone a escribir la obra, parece que dicen los especialistas que quería hacer como una novela ejemplar más. Y entonces pues se fue, y entonces pues ya hizo la primera parte y luego pues hizo la segunda. Y fue el promotor, el precursor de la novela moderna. El Quijote, aunque tenga 400 años, pues él es el primero el Quijote tiene un montón de visiones, depende de los personajes. Bueno, luego después se mezcla la fantasía de Don Quijote con la realidad de Sancho, y ahí juegan un montón de cosas y hacen a la obra que sea muy interesante por muchos aspectos. Sois perfectamente conocedores de todo el contenido de este libro, El Quijote. Lleváis 10 años reuniéndose, sois 15 miembros en la actualidad, aunque habéis sido alguno más, sí, pero por desgracia no está entre nosotros. Y bueno, ¿se termina de aprender o de captar todos los mensajes que están escritos dentro de este exitoso libro? No. ¿Cada vez que se lee se descubre algo nuevo? Cervantes tuvo, creo yo, el acierto, la intuición de darnos o de darle al mundo una obra en la que se pudiera pensar, sacar conclusiones. Tiene una altísima moral, es científica, habla de todo tipo de cosas. Y que quiero señalar que en un pasaje donde una pastora, Marcela, se enfrenta a quienes la agreden sexualmente, intentan conquistarla y la ofenden porque no accede a sus peticiones, es la primera vez que se oye en la historia, en un libro bien cantado, que Cervantes da un grito de libertad y de feminismo a la mujer. Marcela es la primera mujer que defiende su identidad de mujer con una categoría que ese pasaje habría que leerlo todos los días para encontrarnos que ahí está la raíz de una defensa seria, digna y pulcrísima o pulquérrima sobre lo que es la identidad de la mujer. ¿Es el capítulo más destacado de los del Quijote? No. Hay muchos capítulos, pero este tiene esa esencialidad, ¿no? Saber calar muchísimo en el fondo de una defensa
de una persona que está en ese momento ofendida, porque en aquellos tiempos también eran bastante burdos y si un hombre pretendía algo de una mujer había que concedérselo. Y ella dice que no. Luego, Miguel de Cervantes dejó capítulos muy abiertos a la imaginación, ¿no?, al entendimiento de cada lector, ¿no?, y otros que eran fácilmente entendibles, ¿no, Fernando? Sí, normalmente se suelen entender. Bueno, de hecho hay muchas cosas que tú, para poder entender bien el Quijote, te tienes que buscar una edición que tenga abajo notas de pie de página para que puedas entender, porque eso se escribió en el Siglo de Oro y entonces hay muchas cosas que... Y bueno, hay algunos que otros, algún fallo, que porque Cervantes, el rucio de Sancho lo pierde en Sierra Morena y luego ya no dicen más nada y luego aparece al cabo de unos cuantos capítulos, pero bueno, esos son pequeñeces. Normalmente cuando tú el hilo lo coges fácil y sigues cómo es la trama y todo esto, es un libro, aparte del nivel que tiene el libro, era un libro que la gente se reía mucho cuando lo leía, o se ríe mucho cuando lo lee. Yo recuerdo oír a ¿cómo se llamaba este autor de León que era cazador? Delibes, Miguel Delibes. Dice que la experiencia que tiene del Quijote es que su padre lo oía cuando estaban en la casa de campo y lo oían de reír, dice, ya está leyendo el Quijote. Entonces, pues hay unas escenas que te montas de risa porque tratar de ver la posición de cada uno y que ahí te ríes. Es curioso que Santa Teresa declara haber leído el Quijote con su madre a escondidas de su padre, pero leía y se divertía muchísimo con él. Es verdad que en aquellos tiempos no había tantos libros de humor como puede haberlos hoy, ni muchos libros tampoco que leer, pero ella buscaba este libro para leerlo porque le satisfacía muchísimo encontrarse con sus aventuras. ¿En qué género podemos catalogar el Quijote? ¿Humor? Bueno, es una novela de caballerías y entonces tiene los ingredientes que tenían las novelas, pero Cervantes a sus personajes les da una vida espectacular. Los hace vivir la generosidad, la objetividad, la pasión, la defensa del desvalido, la cultura de los que no la tienen, y van esparciendo pequeñas perlas por donde van pasando, de tal manera que, claro, en algunos de sus escarceos cometen tonterías, dicen estupideces o cosas que también, sin serlo, no les entienden. La gente del siglo XVI, XVII, eran muy escasos de entendederas, entonces algunas cosas no las entendían. Hay que entender que el gran intérprete de lo que dice Don Quijote es Sancho. Es un hombre del pueblo, un hombre sereno, de costumbres muy primarias, pero muy conocedor de la identidad de su pueblo y sabe mediar perfectamente cuando el otro sale por pedeneras. Bueno, vamos a hablar de la tertulia literaria, lectores del Quijote. Os reunís cada semana, los martes, creo que. Los martes en la taberna de la sacristía, por la noche nos reunimos y leemos el capítulo que corresponda y luego se debate. Si tenemos dudas, tenemos un artista en la tertulia, que es Mariano Forcada, que se sabe capítulos enteros del Quijote de memoria. Y tú te coges un libro y lo vas viendo y no se salta ni una coma. Es tremendo. Y claro, la pregunta que se están haciendo los espectadores, ¿y en 10 años siguen surgiendo dudas cada vez que leéis un capítulo? Porque lo habréis leído unas pocas veces en 10 años, ¿no? Sí, surgen. Si nos pasas y paseamos por Córdoba y estás harto de pasar por una calle y llega un momento y dices, bueno, o sea, que yo estaba aquí en una cosa que no la he visto en otros años. Y bueno, luego después también, unas veces pasas por encima de unas cosas y otros días te fijas en eso. Yo precisamente anoche, cuando empezamos el prólogo de la segunda parte, veo que hace alusión a lo del Quijote de Avellaneda, al Quijote que salió. Y entonces pues habla del familiar de Santo Oficio, entonces yo no me acordaba que se trataba de Lope de Vega, que lo habíamos visto en otras veces, entonces pues bueno, vamos siempre ampliando y vamos ganando porque tenemos un maestro inmenso que nos aclara muchas cosas. ¿Quién puede asistir a estas lecturas? ¿Como público, como lector, como oyente?
cualquier persona. Sí, sí. No... Es abierta y está clarísimamente acogedora para quien quiera acercarse. Y si alguna persona tiene gana, deseo de pertenecer, basta con que nos lo diga, lo plasme y bueno, y tenga una cosa muy clara, que sea constante en la presencia. O sea, creemos que es la nota fundamental, es saber estar y estar siempre. Aparte de este miembro que casi se lo sabe de memoria, lo habéis escrito también de puño y letra. Sí. Es esto que me habéis traído, que está en 4 volúmenes, ¿no? Sí, 4. Este que tengo aquí ha salido, me están diciendo que ya ha salido. Está escrito a puño y letra por letra, Sí. acento por acento y coma por coma. Éramos 17, los 17 tienen escrito ahí algo, me parece que uno de ellos ya no, pero todos por el orden alfabético de los nombres hemos ido escribiendo los capítulos que nos adjudicamos en su momento. Así que unos tienen 30 páginas, otros tienen 15, otros tienen 20, pero todos tienen escrito y bien. Las letras son claras, son legibles y además el resultado es muy digno. ¿Hacia dónde vais? ¿A por otros 10 años más o lo que dure? Bueno, ahí estamos muy a gusto porque estamos en un sitio magnífico, como es la taberna La Sacristía. Tenemos una buena armonía en la tertulia, que eso es una de continuidad, y ahí estamos. Ahí el que quiere hacer 4 hace 4, el que quiere hacer 2 hace 2, y eso es una forma de que eso sea dure en el tiempo la tertulia. Hay una nota esencial que yo en este momento no quisiera olvidarla de ninguna manera. La lectura apasionada y el encuentro de esos martes es tan deseado por todos que lo constituimos como en una especie de fiesta. O un hábito ya. Es un hábito, pero un hábito en el que dejamos en casa cualquier cosa por asistir a la reunión. Porque quitamos la formalidad de la lectura y de sus comentarios sobre el glosario del capítulo y entramos luego en el cuerpo a cuerpo, que es lo que realmente pues acerca a las personas en su forma de ser. Y hay un entendimiento realmente cálido y acogedor por parte de todos. Somos una gran familia, ¿eh? Muy bien, Fernando, Ángel, estamos sin tiempo. Me gustaría seguir hablando con vosotros y sobre todo seguir descubriendo cosas de este exitoso libro como es El Quijote, el libro más universal que conocemos o que tenemos aquí y que bueno, sin duda alguna nos iba a aportar muchísimas más cosas y nos iba a despertar más dudas de las que hemos encontrado cuando hemos leído, que yo creo que no hay mortal que no haya leído El Quijote hoy por hoy, al menos un capítulo. Muchísimas gracias y bueno, invitamos a la audiencia a que asistan cada martes a esta lectura del Quijote, de este clásico, y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y por este volumen, por esta obra escrita de puño y letra y por supuesto transmitir la enhorabuena al resto de miembros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.